Ascensión Azul, un espacio para el debate, el conocimiento y la sabiduría ancestral. Pocas veces en la vida uno tiene la oportunidad de sostener algunos libros importantes. ¿Quién lo creyera? Hay autores que han influenciado a muchas personas en todas las ramas. Me atrevería a decir desde la política, el arte, la cultura, pasando hasta por los temas más interesantes del mundo del esoterismo. Y es que en mis manos tengo un libro, es el primer volumen de la llamada La Doctrina Secreta, de una mujer que definitivamente a través de esta obra ayudó a cimentar, diría yo, las bases de esos criterios, de esa construcción, de esa visión actual que tenemos del esoterismo, del ocultismo. Estoy hablando de Elena Petrovna Blavatsky, una mujer que definitivamente influenció a muchas personas en todas las diferentes vertientes que podríamos mencionar, desde el mundo de la política hasta el mundo de ese camino, de esa búsqueda espiritual, pasando por muchas otras áreas. Blavatsky, o Madame Blavatsky como la vamos a mencionar aquí en este programa, era una mujer que definitivamente a través de su escritura, a través de su vida, la cual vamos a tratar, pues cimentó las bases de un criterio que llega hasta nuestros días y que se sostiene, aunque han habido visiones totalmente distintas en torno a su postura, a su conocimiento. Es alguien muy reconocida. Yo me atrevería a decir aquí en esta introducción, este programa que llegó incluso a ser leída por personajes tan polémicos y tan difíciles como lo fue el mismo Hitler. Y sobre ella recaen una gran cantidad también de críticas, como muchos otros personajes que hemos tenido la oportunidad de mencionar en nuestro programa. Es una noche un poco fría, pero una noche que se presenta para nosotros como mucho optimismo, con muchas ganas de venir a hablarles de esta autora y también tocar un poco el tema de la teosofía como tal, de esa rama, digámoslo así, de conocimiento espiritual que ha nutrido la sabiduría y el conocimiento de muchos buscadores de esa verdad que tanto proclama la misma teosofía. Una verdad que puede ser direccionada desde muchos ángulos, pues obviamente hay muchas visiones en torno a la verdad, pero hay una sola verdad, y me atrevería a decirlo, salvo que hay diferentes posturas y diferentes visiones en torno a esta verdad. En esta noche quiero presentar a mi compañero de panel, al señor Fernando Aperador. Hola Fernando, ¿cómo te encuentras? Me imagino que tienes mucho para brindarnos hoy en torno a este personaje tan interesante de la cual vamos a tratar. Señor Fernando, muy buenas noches. Esta es una de mis grandes aficiones, estudiar un poco la vida de Blavatsky. A diferencia de pronto de otros programas que hemos tenido, donde mi visión es un poquito crítica con respecto a la biografía que se está trabajando, en el día de hoy, por el contrario, tengo mucha favorabilidad por Blavatsky. Esperemos que así lo sientan los oyentes. Sí, es que Blavatsky es uno de esos personajes que definitivamente empiezan como a cimentar un camino con varios criterios y más aún porque tiene una historia muy interesante, una historia que vale la pena que hagamos esa revisión en este programa. Vamos a dedicarle entonces este tiempo, esta noche, a discutir sobre esta autora y a conocer algunos elementos de su vida. Todos aquellos que siguen nuestro canal, todas las personas que están atentas de nuestro canal Ascensión Azul, muchas gracias. Queremos igualmente
los tenemos muy en cuenta y queremos decirles que son realmente la razón de ser de este proyecto, a todas las personas que nos han escuchado en Latinoamérica, a todos los hermanos y hermanas que nos han escrito desde Argentina o que han dejado sus comentarios en nuestra página. Muchas gracias. Nuestra intención realmente es que sean cosas muy puntuales, buscamos seguir aprendiendo constantemente con estos programas, y a ellos y a todas las personas pues que nos escuchan en este mundo globalizado, en este mundo donde uno tiene la oportunidad de navegar y de acceder a un conocimiento, pues los invitamos a que formen sus propios criterios en torno a nuestros debates. Y nuestra idea es realmente, cuando venimos trabajando con los autores, es que las personas conozcan un poco de sus vidas, pero también pues se metan a leer, a estudiar sus obras y a formar un propio criterio. Nosotros no tenemos la última palabra, somos buscadores igualmente, pero sí queremos dejarle parte de nuestras propias ideas a las personas que nos puedan escuchar. Bueno, entonces yo invito a mi compañero de esta noche para que comencemos entonces con este debate, con esta biografía dedicada a Elena Petrovna Blavatsky. Y bueno, esto es Ascensión Azul, esperemos les guste este programa. Ascensión Azul, un espacio para el debate, el conocimiento y la sabiduría ancestral. Comenzar a hablar de Elena Blavatsky es hablar de una mujer que verdaderamente tuvo una historia muy particular. De su puño y letra pues escriben grandes obras del esoterismo y del ocultismo, y realmente su intención de contribuir en ese mundo de los buscadores sinceros de corazón en ese camino espiritual pues la llevó a ser cofundadora de la Sociedad Teosófica, que vamos a tener la oportunidad de profundizar en esta biografía de Blavatsky, sobre ella y sobre esta sociedad y sobre algunas de las personas que estuvieron a su alrededor, pero también para comprender un poco a Madame Blavatsky, como la queremos mencionar en esta biografía, pues tocaría irnos hacia el lugar de nacimiento, hacia su contexto de nacimiento. Madame Blavatsky nace durante la primera mitad del siglo XIX. Según las cuentas del calendario ruso, sería un 12 de agosto de 1831. Pero teniendo en cuenta las fechas para nuestro calendario, ella nacería en la medianoche del 30 al 31 de julio, realmente. Esta salvedad la hago a través de la lectura de su obra, La Doctrina Secreta, en donde se hace un pequeño esbozo de su vida. Y es muy importante aclararle a las personas que vayan escuchando esta biografía, porque en algunos medios directos, por decir algo en la Wikipedia, se tiene como punto de partida esta fecha, el 12 de agosto de 1831. Pero se hace esta salvedad frente a que es una fecha del calendario ruso, pero podríamos tener en cuenta las fechas de la medianoche del 30 al 31 de julio de 1831. En ese sentido, pues podríamos decir de que ella nace en la población de Yekaterinoslav, perdón por la pronunciación, pues realmente no tenemos la pronunciación adecuada, pero es lo que podríamos decir es que es una población que queda al sur de Rusia, ¿sí? Y a través de la vida de este personaje, pues se van tejiendo una gran cantidad de historias en donde ella definitivamente se convierte en una buscadora de ese mundo espiritual. Ella es hija de un coronel de ascendencia alemana, ¿sí?, que en algún momento de su historia se estableció en Rusia. Su padre se llama Peter von Hahn, y también es hija de Elena de Faddeev, que tiene como una descendencia de la nobleza rusa. Su madre pues fue una persona que desarrolló ese talento para escribir. Se dice en algunas de las biografías que fue una novelista, pero que también en algún momento muy decisivo de los primeros años de vida de Elena Blavatsky, pues muere su madre. Y como lo hemos visto en otras biografías dedicadas a escritores del mundo del ocultismo, de la magia o del esoterismo, pues este personaje, Elena Blavatsky, queda huérfana a muy temprana edad. Su madre muere en 1842. Entonces eso nos da una idea
del momento en el cual este personaje comienza a crecer y comienza a vivir. Estamos hablando de alguien que desarrolla realmente su vida durante el siglo XIX. Muchos de los personajes que tocamos en nuestras biografías, pues los abordamos desde el siglo XX, pero estamos hablando de alguien que es considerada a través de su conocimiento y a través de su labor y de su trabajo en su vida como una de las personas que influenció mucho el pensamiento esotérico, pero que a la vez a través de la sociedad teosófica o de la teosofía como tal, se convierte en una matriz del conocimiento ocultista en nuestros días. Ella empieza a crecer bajo el cuidado de sus abuelos, ¿sí? Y desde muy temprano comienza a desarrollar ciertas habilidades. Por ejemplo, en varias de sus biografías nos dicen de que fue una persona con un oído muy especial hacia la música, desarrolló algún talento en relación al piano y estuvo muy rodeada de personajes que crecieron como en esa búsqueda también muy de orden espiritual, o en una búsqueda que se desencajara de ese paradigma mental religioso tan demarcante, especialmente durante el siglo XIX y por aquellos días. Podríamos decir de que ella rápido comenzó a leer una gran cantidad de libros que estaban en su biblioteca familiar, la biblioteca familiar y personal de sus abuelos, que por alguna de las líneas también dentro de su familia habían tenido la oportunidad de recibir iniciaciones en la masonería, ¿sí? Especialmente me atrevería a decir de su abuelo, de sus abuelos, en el siglo XVIII. Luego, con el paso de los años, siendo ya ella muy joven, a la edad más o menos de 17 años, era más o menos 1848 cuando ella decide casarse. En parte, pues hay mucha especulación sobre el matrimonio que ella tiene con precisamente Nikifor Vasilevich Blavatsky, del cual heredaría realmente o tomaría este apellido, ¿sí? Él era un vicegobernador de una de las provincias de Armenia, de lo que conocemos hoy Armenia, en Europa, en Rusia, en la antigua Rusia. Es de la provincia de Ereván, ¿sí? Y se casó a una edad muy temprana. Sin embargo, como que ella decide también al poco tiempo generar una ruptura y dedicarse realmente a viajar, dedicarse a conocer muchos lugares, y es donde se puede decir de que comienza como esa búsqueda esencial por ese conocimiento, por esa labor que ella consideraba desde muy pequeña que realmente traía. Se dice que viajó por Egipto, por Europa, por Grecia incluso, y empieza a realizar todos estos viajes acompañada de otros personajes ilustrados. Se dice como uno de esos hombres que la acompañó desde muy temprana edad, Albert Rawson, siendo un explorador, un naturalista de los Estados Unidos o de ascendencia norteamericana, que la acompañó y que también se empezó a interesar por esos temas esotéricos. Sin embargo, cabe mencionar de que muchas personas señalan a Elena Blavatsky como alguien que desarrolló una gran cantidad de dones a nivel espiritual, muy conocidos en aquel entonces, como por ejemplo la capacidad de la mediunidad. Pero también todas estas situaciones llegaron a írsele como en su contra, y algunas personas llegaron a señalarla de fraudulenta. Ella no se escapó realmente de esa situación. Cuando tenía 20 años de edad, más o menos por allá, por 1851, ella estaba precisamente en Londres, y allí se dice que tuvo su primer encuentro con uno de esos maestros en el mundo sutil, porque Blavatsky cuenta muchas veces a través de sus escritos que por medio de sueños, de visiones, en su edad temprana, ella empezó a tener contacto con un maestro espiritual. En las biografías, como por ejemplo, muy fácil de consultarlas en internet,
se menciona a uno de esos Mahatmas o maestros, Rajput, pero es muy conocido dentro del mundo del esoterismo, especialmente de la metafísica actual, con el nombre de Moria. Y es que a través del conocimiento de Blavatsky empieza a llegar hasta nosotros una construcción de lo que en nuestros días se llama la Gran Fraternidad Blanca, o la fraternidad de esos maestros espirituales ascendidos, que incluso en aquel entonces la misma Blavatsky explicaba que muchos de ellos también tenían un cuerpo físico y que les sirvieron como de estandarte o de soporte para ella poder escribir sus obras más importantes. Durante 1855 ella tuvo la oportunidad de regresar o de hacer uno de esos viajes importantes a la India. Sin embargo, antes de eso, ella ya había recorrido América, ya había estado por Canadá, había estado por los Estados Unidos, había pasado por Centroamérica, por México, incluso por Sudamérica, y había tenido una primera experiencia en la India. Pero en 1855 ella regresa una vez más a la India y se empezó a interesar mucho por el conocimiento de esos maestros del Tíbet. Empezó a darse cuenta que había una relación muy directa con ese conocimiento que ya estaba teniendo de una forma muy sutil con ese que llamaría su maestro espiritual, el Moria, con todas estas regiones del Oriente. Ya en 1858 ella empieza a viajar también por Europa, pasa por Alemania, por Francia, vuelve a Rusia y empieza como todo ese periodo en donde a través de todas esas experiencias de viajes comienza a cimentar esa sensibilidad sobrenatural o espiritual en ella misma. Todos esos viajes me atrevería a decir de que alimentan en ella la posibilidad de un trabajo espiritual muy serio y muy claro a la hora de quizás dejar ese conocimiento escrito. Se dice que también tuvo una relación muy directa con otro maestro muy conocido desde la metafísica contemporánea, Kutumi, y que incluso llegó a tener una cercanía tal que se cuenta que llegó a hospedarse en su propia residencia en algún momento determinado, más aún en uno de esos viajes por allá en esas tierras orientales. Luego ella sigue trabajando de una forma muy intensa, se interesa mucho o se hace a la par con personas que ya venían con un conocimiento muy interesante, especialmente por el tema del espiritismo, ¿sí? Y se dice que ella trató en algún momento de crear un grupo en donde pudiera como cimentar también las bases de esa fuerza espiritual que ella misma estaba experimentando. Se dice que se interesó mucho por los fenómenos espiritistas y mediúnicos y que empezó a tener como una cercanía con el conocimiento que en algún momento Allan Kardec, uno de los padres, diríamos así, de esos conceptos del mundo del espiritismo, cimentó las bases y que escribió unos libros muy interesantes. Pues ella llegó a estudiar también a Allan Kardec y a trabajar. Pues quiso en algún momento reorganizar uno de estos grupos, ¿sí? Pero realmente no vio como la seriedad, no vio realmente el entusiasmo o el dinamismo que se requería en varios de esos grupos, porque hasta ella misma llegó a señalar en aquel entonces, durante la segunda mitad realmente del siglo XIX, estamos hablando por la década de los 70 del siglo XIX, cuando ella también empieza a señalar a varios de estas personas como sencillamente muy egocéntricos o que no eran realmente verdaderos mediums y que no estaban experimentando ni dejando clara la viabilidad y la transparencia de cada una de esas prácticas. Así que realmente ella quería impulsar también este movimiento, pero no llegó a un punto muy importante. Después de varios de estos viajes por el Medio Oriente, pues ella decide regresar
a sus tierras, y empieza a poner sus ojos a partir de 1873 en Francia y en Nueva York. Ella lo menciona como esas direcciones a ir, puesto que sus maestros espirituales le mencionan estos lugares de referencia. Ahora, en la historia de Blavatsky es muy importante algo, porque Nueva York es una ciudad que en cierta medida la ve crecer o la ve madurar frente al pensamiento, y es donde ella pone en práctica el crear lo que sería la sociedad teosófica a la par de otras personas. Nueva York es una ciudad muy importante para este personaje. Hay una fecha que es muy decisiva, octubre de 1874, y es cuando ella conoce a un coronel, ¿sí? Él se llama Henry Olcott. Henry Olcott es una persona muy importante, diría que es como esa cuota masculina en el trabajo paralelo que tiene Blavatsky, y más aún por la contribución que él hace, no solamente por ser un cofundador de la Sociedad Teosófica, sino por ser alguien que empieza a revisar los manuscritos de esas obras cumbres de Blavatsky. Estamos hablando de que este personaje nace en 1832 y muere en 1907, muy contemporáneo a Blavatsky. Fue un coronel estadounidense, ¿sí? Y también fue iniciado en la masonería como tal. Fue fundador de muchos otros espectros a nivel espiritual, como por ejemplo la Comunidad Mundial de Budistas. Y su gran aporte realmente o reconocimiento también lo tiene a la par de Blavatsky desde la Sociedad Teosófica. Ellos comienzan ese trabajo supremamente importante para darle la seriedad a la par de muchas otras personas, como podríamos mencionar William Juan Jude, perdón por la forma de pronunciación, siendo un abogado irlandés, ¿sí? Que también estuvo a la par con ellos dos para crear la Sociedad Teosófica, y a través de la firma de las actas y de las reuniones, al darle el formalismo que se merece realmente la fundación de estas sociedades, se firma el 7 de septiembre de 1875 la fecha como tal. Esa es la fecha de partida de la fundación de la Sociedad Teosófica. Y ahí es donde empieza realmente toda una serie de peripecias que podríamos mencionar sobre la vida de Blavatsky. Precisamente en septiembre de 1875 ella empieza a publicar una de sus primeras obras muy importantes, Isis in Bello, que vale la pena que las personas que quieran conocer más sobre esta autora pues vayan a esa obra. Son varios tomos, ya están en dominio público, es decir que las personas pueden descargar fácilmente algunos enlaces. Nosotros les podemos dar como referencia a la Wikipedia para bajar estas obras de allí. Isis in Bello son varios tomos, muy interesante de ver, muy interesante de comprender esta obra, a la par de lo que sería tiempo después, en 1888, vendría la publicación de La Doctrina Secreta, 6 tomos, de los cuales vamos a tener la oportunidad aquí de profundizar un poco más en el programa. Ellos empiezan a trabajar muy en conjunto, Blavatsky y Henry Olcott, hasta que trasladan la sede de la Sociedad Teosófica a la ciudad de Adyar, en la India. Pero ahí empiezan a suceder una gran cantidad de cosas. Con ese trabajo tan importante empieza a haber un señalamiento muy directo hacia Blavatsky, precisamente como colocando en tela de juicio la veracidad de todas esas cualidades espirituales, e incluso ese contacto tan directo con esos mahatmas de Oriente, con esos maestros que luego pasarían a ser maestros ascendidos, y ya empieza a tener unos quebrantos de salud. En la historia de Madame Blavatsky es muy común que empezara a sentirse muy agotada. En algunas biografías se dice que ella, por sus prácticas mediúnicas o por sus cualidades espirituales, comienza a restarle, no sé si por los procedimientos o señalarlas a que la vitalidad, y por ende ella comienza a enfermarse. Pero hay un dato que es muy interesante, y es que ella dice que recibe un mensaje, tiene un encuentro con uno de sus maestros espirituales que le recomienda a ella
pues, o que le menciona dos caminos, y es que sencillamente habría de cumplir con su labor, dejando su cuerpo, que ya estaba quizás enfermo y agobiada por cantidades de situaciones que todos sabemos que cuando se forman estas sociedades hay muchos intereses creados y muchas personas están detrás, y más aún por los señalamientos que tuvo en su momento. Uno de los caminos era desencarnar, y el otro camino era sacar el ánimo y terminar la labor que ella se había puesto, una labor, digámoslo así, más espiritual, en donde ella por fin deja por escrito lo que sería su obra, La Doctrina Secreta. Y eso fue en esencia lo que pasa. Ella, después de esos quebrantos de salud, tiene una mejoría muy importante hasta que llega el momento de la publicación de su obra, que fue muy importante y que ha sido uno de esos elementos, digámoslo así, cumbres a la hora de tocar el tema del esoterismo en la actualidad. La obra ella la publica, o se publica, en 1888, tanto en Londres, ¿sí?, para las versiones de Europa, como en Nueva York, ciudad que de verdad vio crecer mucho de lo que conocemos como teosofía, y más aún, o la sociedad teosófica, y más aún a Blavatsky, o a Madame Blavatsky. Esta es una de las obras más importantes, invitamos a los oyentes para que la conozcan. Y es que hay también algunas cosas que son muy importantes. Ella dice que escribió esta obra a través de elementos muy importantes, como lo fue la ayuda de sus maestros. Uno de los datos más interesantes es la cantidad de citas y el contenido tan importante de la obra, que se dice realmente no lo pudo haber escrito tan fácilmente a no ser de una ayuda, puesto que serían una cantidad de libros a referenciar y un conocimiento que ella hubiera tardado mucho en reorganizar. Entonces, algunas personas que les interesa la vida y obra de Madame Blavatsky saben de que hay un esfuerzo muy interesante en la escritura de esta obra, y más aún ella sostiene que sus maestros espirituales le ayudaron a través de ciertos procesos que ella misma dice y reconoce que no fueron a través de espiritismo, sino a través de una conexión más espiritual, una conexión mucho más clara, puesto que ella reconocía que varios de estos maestros tenían un cuerpo espiritual, tenían un cuerpo físico también, y no estaban desencarnados al momento que ella recibió la asistencia para esto. Luego del trabajo y de la fundación de la Sociedad Teosófica, Blavatsky pues empieza a rodearse de muchas otras personas. Annie Wood Besant es una de esas herederas, digámoslo así, del conocimiento de Madame Blavatsky. Ella nace en 1847 y muere en 1933, y hay toda una controversia pues por cómo se manejó la Sociedad Teosófica luego de la muerte de Blavatsky. Y más aún de la forma como realmente muchos de estos personajes pues fueron dejando su trabajo muy claro, y se fue dando un manejo. Ya vienen muchas más historias de personas conocidas, muy cercanas a la Sociedad Teosófica, como lo fuera el mismo Krishnamurti, un personaje muy importante que en algún momento vamos a tener la oportunidad también de dedicarle una biografía, y que llegó a estar en contra de quizás la visión de algunas personas que lo querían postular como uno de esos nuevos mesías para la tierra. Pero digamos que la obra de Blavatsky como tal tiene una vigencia muy importante incluso en nuestros días. Se dice que Blavatsky muere en Londres en 1891, y es muy común encontrar algunos de esos datos en donde se le hace se le hace un monumento precisamente en la sede de la Sociedad Teosófica en Oriente, en la India, y parte de sus cenizas pues están precisamente allí las guardan, salvo otra parte de sus cenizas que se esparcieron por los lugares más importantes, especialmente en los Estados Unidos, y alguna otra parte también en territorio europeo. Eso en esencia pues son algunos de los datos que podríamos mencionar de la vida de Madame Blavatsky.
utilizó mucho una revista que llamó Lucifer, pero hay que saberlo entender. Esta revista que se formó precisamente en Inglaterra tiene más la connotación de ser portador de luz y no tomar la concepción de Lucifer como algo oscuro, como algo satánico o luciférico, como lo toman algunos otros autores o algunos otros ocultistas a posterior, sino que es considerado quizás como un símbolo, que lo toma de la luz, un símbolo del reconocimiento de la conciencia y de la verdad, que es uno de los lemas más importantes de la sociedad teosófica. Invitamos entonces a las personas que escuchan este programa para que profundicen un poco más sobre la vida y obra de Blavatsky y que se animen a leer un poco la Doctrina Secreta, que fue publicada en 1888. Vamos entonces a debatir un poco más sobre algunos de estos aspectos importantes de la vida de Elena Blavatsky. No sé, Fernando, ¿qué quieres aportarnos? ¿Qué quieres decir sobre la vida de esta autora? Hombre, yo no, muy bien. Has hecho un maratónico recuento de la vida de Blavatsky fenomenal. Creo que queda muy claro con lo que dices quién fue Blavatsky. Yo me remito a historias, a informaciones, a documentos. Me remito mucho a Jesús Callejas, un historiador español que tiene muy buena información y que ha dado trazos de la vida de Blavatsky que no son muy conocidos y que hacen que ella demuestre ser quien era. Ejemplo, no se habla mucho de que la madre, fuera de que era una novelista, también era botánica. La madre era nieta de la princesa, también de su nombre, Elena Dolgorúkov. Directamente venía de un linaje bastante fuerte en Rusia. Su padre su familia llevaba 300 años, ¿cierto? Llevaba 300 años, perdón, en Rusia, y habían escalado poco a poco puestos importantes, lo que le daba desde pequeña a Elena Blavatsky una multiforma de países, de culturas y de poder. Se habla que siendo recién nacida es una costumbre en Rusia que el bebé nace y lo más pronto posible es que se bautice. En el momento del bautizo al sacerdote curiosamente le cae una vela y le prende su vestimenta, y eso era de una vez empezaba a generar controversia esas cosas que pasaban. Luego Jesús Callejas es uno de los que habla mucho de la información que dio su hermana Vera cuando era pequeña, porque inicialmente ella veía sombras, ella decía que hablaba con los espíritus. Hay un cuento, una historia muy curiosa, que ella montando a caballo, que de pequeña le gusta mucho montar a caballo, se zafó su silla, cayó y quedó como suspendida en el aire hasta que el caballo se detuvo y no le pasó nada. Sí. Y hay una cantidad de historias sobre Elena Blavatsky, no contadas por ella misma, sino por sus familiares, que hacen entender que desde el principio la chica tenía un poder especial. Su padre y su hermano poco eran convencidos por las cosas que ella manifestaba, pero alguna vez en alguna reunión la Elena Blavatsky decía que había visto un caballo de un color específico y que se llamaba, y dio el nombre específico del caballo, y el hermano y el papá se quedaron asombrados porque era un caballo de su propiedad que había muerto hacía muchísimo y que ella no tenía cómo saberlo, y el afecto que le tenían al animal era supremamente grande, cosa que motivó a sus hermanos, a su hermano y a su padre, de alguna manera apoyarla en todas las cosas que ella decía o hacía, porque es muy común que cuando un niño empieza a mostrar rasgos de una habilidad especial, los padres llegan y le cercenan esa capacidad. Hay que tener en cuenta otra cosa que hablan las historias o los historiadores, de que se casó muy joven, a los 17 años, y realmente eso no es tan irreal. Era muy común, y hoy todavía es muy común, que un hombre se case con una mujer menor, y para esa época una mujer de 17 años o una joven de 17 años era perfectamente ideal para un matrimonio, y normalmente se casaban con hombres mucho mayores. En este caso, Nikifor, el que fue su marido,
tenía aproximadamente 40 años, de pronto sí era un poco mayor, pero no a nivel como se hace ver, que una persona muy vieja, no, sí era algo mayor, porque el promedio era que las chicas se casaran entre los 15, 16, 17 años con hombres de 28, 30 años, ¿cierto? Ya de pronto él sí era una década mayor, pero no era esa significancia que le hacen dar pues la historia de que era con un hombre mucho mayor y que por eso fue que ella realmente se escapó. Parece ser que fue más por conveniencias políticas que su padre hizo que ella se casara y luego la apoyó cuando ella decidió retirarse, porque con eso afianzaba el poder de la familia a nivel político, jerárquico y militar en la Rusia. Ujú. Entonces eso también es muy importante tenerlo en cuenta para entrar en ese contexto y en esta forma de esta niña desde pequeña ver la vida. Hay algo muy curioso. Para nuestros oyentes que nos han tenido seguimiento, se darán cuenta que nosotros hemos hablado de personajes muy importantes en el ocultismo y en la magia. Y estuvimos y entrando yo a estudiar la filosofía de Blavatsky, me doy cuenta que hay muchos de esos personajes que tienen algo en común, ¿cierto? Supongamos Lovecraft, fue un niño que creció también en abundancias y quedó muy joven, huérfano de padres, de padre en este caso. Lo hablamos en una de las biografías que vimos hace poquito de Alistair Crowley, le pasó también lo mismo. Lo mismo le pasa a Blavatsky. Simón Bolívar, que es una de las próximas que estamos trabajando, unas biografías que próximas estamos trabajando, también tuvo las mismas características. Personas muy ricas, con mucha capacidad intelectual, de familias muy poderosas, quedan los niños muy jóvenes, huérfanos de alguno de sus padres, se referencian de bibliotecas de sus familiares, en este caso Blavatsky se vio embebida totalmente en las obras del bisabuelo, que eran todas masónicas del siglo XVIII. Entonces estamos hablando que es una característica muy importante. Todas estas personalidades que hoy por hoy generan la identidad esotérica, mágica de nuestro tiempo, tuvieron unas características muy comunes, lo que hace algo muy curioso de entender, y es que de alguna manera nacieron para darnos ese mensaje, sea bueno o malo, pero nacieron para dar ese mensaje. Eso es como lo más importante para rescatar de pronto de la infancia de Elena Blavatsky, cositas que se van saliendo y que va dándose cuenta uno que nació para ello y que de alguna manera al sentirse apoyada por la familia resaltó mucho más su potencial. ¿Qué podemos más decir sobre los inicios de Blavatsky? Una aventurera, desde muy joven empezó a viajar por varias partes. No le valió haber sido de la aristocracia de la familia aristocrática rusa, porque se tienen historias de que ella trabajó de pronto en un circo, daba recitales de piano porque era una gran pianista para poder subsidiar sus gastos. Eh, También habla mucho de que ella, cuando fue la primera vez a la India a querer encontrar información, era porque no estaba preparada, y no es cierto. En su momento era una colonia todavía británica, y el acceso a los lugares sagrados de la India era totalmente prohibido. Entonces eso hizo que Elena Blavatsky, al intentar encontrar información y seguir su camino espiritual, no fuese ni porque no estuviese preparada ni porque no hubiera podido encontrar, no, simplemente hay datos donde se muestra que ella llegaba, cuando ella llegó a la India, y perfectamente le dijeron: usted no puede entrar porque en este momento ningún turista puede entrar, nosotros somos colonia británica y no puede seguir. Eso fue lo que le dio a ella la oportunidad de viajar por más partes y de continuar su conocimiento y de continuar todas las experiencias que tuvo desde pequeña. Está muy bien la información que ella misma comentaba en sus cartas, de cómo desde pequeña soñaba con un maestro y luego encontrárselo le causó mucha sorpresa. Hay algo muy interesante para los que no creen mucho en este tipo de historias de que realmente ella estaba predestinada a ser quien fuera. En el Museo de Inglaterra hay unas cartas escritas por Mahatma mucho anteriores a la existencia de ella, donde confirman de que ellos estaban esperando una persona para poder recibir la doctrina y esparcirlas por todo el mundo. Porque hay que tener en cuenta que por esa época en Occidente no se hablaba de karma,
No se hablaba de reencarnación, no se tenía el mensaje de un registro acásico, no se conocía de budismo, no se hablaban de seres superiores, no se hablaba de hinduismo, excepto en algunas corrientes secretas, como en este caso la masonería. Y también es muy curioso que lo que había hablado ahorita de todos estos personajes han bebido de la información masónica, de esa información mítica, porque realmente la masonería viene de Egipto, pues en sus orígenes podríamos decir que son en Egipto. Cuando uno habla de la masonería siempre se remita a los años 1700, 1800 como inicio de sus grandes logias, pero realmente todo ese conocimiento viene desde el antiguo Egipto. Se dice que de Akenatón, pero estas personalidades, incluida Blavatsky, se ven también bebidas en la masonería. Y cuando uno estudia un poquito todo lo que es la teosofía, no va muy desamparada, digamos, de alguna manera, de la corriente que tiene la masonería. Es algo parecido. Ella evolucionó de alguna manera el concepto y lo trabajó de una manera espiritual muy adecuada. Claro, Entonces, eso sería como lo que podríamos hablar directamente, pues como de los inicios de Elena antes de entrar a analizar la obra. está claro que ella de todas maneras pues hereda un conocimiento, siendo muy buscadora y teniendo como esa chispa, como esa necesidad de empezar a acercarse a un mundo de conocimiento, un mundo de sabiduría. Y estoy de acuerdo con lo que dices, Fernando. O sea, si nosotros nos ponemos a analizar en la historia de varios de estos personajes, pues vemos que vienen de familias con recursos y que esos recursos a futuro, eh, quedando ellos huérfanos, pues por situaciones de la vida, pues les permiten hacer los viajes, esos viajes místicos, espirituales, que les permiten algunos de estos personajes, pues cimentar las bases de todo ese conocimiento que tiempo después le heredan a la humanidad y llegan hasta nuestros días, como lo vemos a través de la obra de Blavatsky, de lo que es Isis sin velo, la misma doctrina secreta. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención, especialmente porque forma parte de la polémica de la vida de Blavatsky, pero a la vez como que se empieza a ir por otro rumbo a diferencia de otros personajes, y es la cualidad espiritual que ella tiene, como la capacidad de conectarse con esos maestros. Tú mismo estabas aclarando de que hay una serie de cartas, de hecho existen esas cartas, se pueden consultar con permisos en varios de estos museos, precisamente uno de estos museos es en Inglaterra, y hay algunos libros que mencionan precisamente las cartas de estos maestros. Pero ella tiene como la capacidad de una conexión, tiene la capacidad de esa mediunidad, de lo que nosotros podríamos conocer, digamos, por la trascendencia y por la visión de nuestros días de ciertos procesos de canalización, en donde hay una sensibilidad espiritual que está muy cercana y de la cual ella experimenta esa sensibilidad y que le permite vivir a la par la escritura de su obra, y como dices, el hecho de que fluyera el conocimiento que debía ser entregado a la humanidad y de que se estaba esperando precisamente a la persona adecuada para que fluyera este conocimiento, pues también ha sido señalado muchas veces. Incluso hay personas, tú mencionas a Lovecraft, alguien que igualmente fue influenciado por Blavatsky, ¿sí? No podemos negar que también Aleister Crowley en algún momento fue influenciado por Blavatsky o debió haber conocido las obras de Blavatsky. Pero estamos hablando de una mujer que definitivamente, a través de todos los conceptos, como dices tú y como uno lo lee en muchos otros lugares, cimenta las bases de lo que sería conocido como la sociedad teosófica, y en cierta medida ese conocimiento como una matriz del ocultismo. Tú mismo lo dices, antes de eso eran muy gaseosos, por llamarlo de alguna forma, los conceptos que tenían que ver con el mundo espiritual que predominan en estos días. Conceptos muy en sánscrito como el karma, algunas de esas leyes espirituales, como abrirle la posibilidad a Occidente de que se empezara a dejar fluir un conocimiento guardado durante mucho tiempo de Oriente. Digamos de que Blavatsky fue como un puente. Ahora, cómo haya sido la interpretación y los conceptos de su obra ya es otra cosa, porque igualmente han habido señalamientos que los vamos a tocar ahora. Pero
fue como un puente, fue como alguien que le empezó a entregar a esa tradición esotérica occidental unas bases, un conocimiento que venían desde Oriente. Y ella empieza precisamente a dar a la luz o a mostrar a la luz documentos o libros de un carácter espiritual muy importantes, y a través de ese conocimiento pues nosotros empezamos a hablar y empezamos a reconocer lo que en nuestros días es tan común, como los mismos chakras, como la reencarnación, una cantidad de temas que quizás no se tocaban por estar tan vedados por la parte religiosa. Sí, John, hay algo muy curioso en lo que dices, hay que tener algo muy claro. En anteriores programas nosotros hemos hecho énfasis en las diferencias que hay entre mediunidad, entre algunos eventos mágicos. A Elena Blavatsky, para desacreditarla, le echan información o le colocan Falsa información. una falsa información. Supongamos, Richard Hodgson en 1883 envió un informe. Él es un investigador. Ella se fue a ver las representaciones que hacía Blavatsky, y entonces supuestamente la desenmascara diciendo de que supuestamente los espíritus que ella hace ver y que ella hace aparecer eran sábanas recubiertas en trozos de madera, y que el desdoblamiento que hacía que Blavatsky se viera como desdoblándose era simplemente una puerta trampa con espejo la que hacía que de pronto ella se desdoblara y apareciera el espíritu saliendo de su cuerpo. Hay que tener muy claro eso. Realmente hay que ser muy confiable en lo que escribieron anterior a eso. Supongamos su hermana Vera, la información que deja su familia, donde vieron que ella era una niña con algunos dones especiales. Ahora bien, de adulta era muy claro para todos sus enemigos, ¿cierto? Porque estamos hablando de que muchas comunidades secretas, la misma iglesia, en ella veía un enemigo muy poderoso, y hacían ver que ella hacía una cantidad de mediunidades extremadamente ilógicas, y al desmentirlas pues la tabacaban de farsante. Posiblemente sí pudo haber algún momento de eso, porque ella lo admite en algunas cartas, que le tocó exagerar y hacer funciones para poder hacerse llamativa, para poder hacerse más conocida, porque fuera de que era mujer, en un mundo tan cerrado, era muy difícil que ella se hiciese notar. Ella de pronto en algunas cartas que dice sobre su propia biografía, hace algunos comentarios diciendo de que ella hizo como la trampita, como de exagerar, pero eso no quiere decir que ella no venía con anterioridad con ese tipo de poderes. Y es muy fácil interpretarlo, porque si tú lees las cartas de su hermana Vera, la información que llega a su hermana Vera poco antes de ella haberse ido, en su diario y en sus cartas que se enviaban entre familiares, diciéndole las cualidades que tenía la hermana, ya luego todo lo que se haya dicho, como este caso, la información que envió Richard Hodgson en 1883, diciendo de que todo lo que ella hacía era una farsa, pues quedan desvirtualizadas. 10 años antes de lo que nos estás contando, Fernando, ella tiene la oportunidad de viajar a los Estados Unidos de América. Yo quiero compartirte aquí un párrafo que menciona un poco esa sensibilidad de Blavatsky, esas cualidades espirituales, pero también yo resalto algo que es muy importante, y es que es de esos autores o de las pocas personas que nosotros hemos tenido la oportunidad de tratar, que saben que tienen como una labor a nivel espiritual, y a la vez reconoce con el paso de su historia que esa labor ha sido encomendada y que tiene que ver con un proceso de conocimiento. Abro comillas, citando la doctrina secreta, y especialmente la biografía, en una parte que se llama Elena Petrovna Blavatsky, un esbozo de su vida. Abro comillas, dice: en 1873, Elena Blavatsky fue a los Estados Unidos de América para realizar la obra que le había sido encomendada. Para cualquier espíritu menos valeroso, esto hubiera parecido irrealizable, pero ella, una desconocida mujer rusa, irrumpió en el movimiento espiritista que entonces conmovía tan profundamente a América y en menor grado a otros países. Las mentes científicas estaban ansiosas de descubrir el significado de los extraños fenómenos, y les resultaba difícil encontrar el camino que en el enorme conjunto de fraudes y engaños existentes. De dos maneras trató Blavatsky de hallar una explicación a los mismos, o sea,
Primero, por la demostración práctica de sus propios poderes y segundo, declarando que existía un antiquísimo conocimiento de las más profundas leyes de la vida, estudiado y preservado por aquellos que podían usarlo con seguridad y para realizar el bien. Seres que en sus más altos rangos recibían la denominación de maestros, aunque también otros títulos eran usados por ellos, como ser adeptos, choans, hermanos mayores, la jerarquía oculta, etc. Cierro comillas. Yo creo que ese párrafo resume muy bien esto que estamos mencionando y que en algún momento se convirtió en un señalamiento muy profundo y que sabemos que incluso le llegó a causar ciertos bajones en la salud, que la llegó, me imagino, que a deprimir por los señalamientos que tuvo de fraude. Pero sin lugar a dudas y sin ir muy lejos, Fernando, también quiero mencionar algo que es muy fácil de encontrarlo, por ejemplo, en la Wikipedia. Si las personas van a buscar una de sus obras, Isis sin velo, está el alto contenido de conocimiento que Blavatsky empieza a generar a través de sus libros. Y hay algunas personas que la referencian, por ejemplo, que dicen que sus libros son muy extensos, con más de 1300 páginas, y que empiezan a reflejar el conocimiento profundo que tenía Blavatsky. Como dices, hay uno de esos críticos ingleses, creo que lo mencionaste, Guillermo Emmett Coleman, ¿es verdad? Sí. Y él dice, a través de Isis sin velo, analizando la obra de Isis sin velo de Blavatsky, que ella hubiera necesitado estudiar más o menos unos 1400 libros. Esa es una referencia que estoy extrayendo allí de la Wikipedia, y que seguramente eso hubiera sido una tarea maratónica para una persona llegar a escribir o adelantar una de estas obras, siendo su obra cumbre, obviamente, La Doctrina Secreta. Se dice que de verdad ella tuvo la oportunidad de avanzar mucho, y ella reconoce realmente que a través de ciertos estados tuvo la oportunidad de escribirla y tuvo la oportunidad de dejar ese conocimiento en manos de la humanidad a través de ciertas técnicas. Sí, John, es que hay algo que es irrefutable. Podemos de pronto, y muchos pueden refutar, si ella era medium o no era medium, si tenía poderes psíquicos o no los tuviese, porque vamos a encontrar de todo. Pero a hoy, ninguno, sea historiador o lingüista o cualquier tipo de profesional encargado de hacer este tipo de análisis, puede interpretar cómo ella pudo haber escrito esas, en este caso La Doctrina Secreta, 6 tomos de 1500 páginas con todas las citas reales, o sea, ni una sola es ficticia. Si se han puesto a analizar realmente las páginas, las pies de páginas, los comentarios que hace ella, Son extensos. Son extensos, y fuera de eso van al punto origen de donde ella sacó esa información y es correcta. Eso hace que esta sea una señora que la gente diga, bueno, si no es así, ¿quién le dio esa información? Entonces, había un grupo, algunos que dicen, no, eso fue que ya con anterioridad había un grupo específico de la India que estaba haciendo ese libro y lo tenía planeado y estaban buscando una persona de esa referencia y se lo dieron a ella para que saliera esa información. Pues es muy loca la idea, pero puede ser. Lo que sí es que la Doctrina Secreta es una fuente inagotable de conocimiento, muy veraz, que lo pueden leer realmente las personas que sean entendidas, porque tiene una terminología muy compleja. Como tú lo dijiste al principio del programa, estamos en el proyecto de leer toda la Doctrina Secreta, y realmente hay términos que, aunque uno se considera conocedor, los ve muy extraños, que le toca ampliar más el conocimiento para poder entender lo que ella dice. Es un libro que realmente vale la pena leerlo, que realmente tiene información supremamente importante, y creo que este es el momento ideal para empezar a andar en eso, como le decías ahora, empezar a hablar un poquitico más de su obra. Ella cuenta que habían varias etapas de la forma como ella empezó a recibir el conocimiento. De hecho, me encuentro con un término muy nuevo. Ella dice que a través de un proceso que se llama tulku, realmente no sé a qué hace referencia, me imagino que es un procedimiento a través de las noches, de los sueños. Información astral, sí. Es como una información astral, parece ser, pero cabe hacer la salvedad de que obviamente pues nosotros vamos a indagar un poco más sobre cómo es ese procedimiento, el cual ella lo presenta.
y en donde ella dice que realmente no era un proceso como tal mediúnico, porque estos maestros tenían un cuerpo físico, sino que también a través de las noches ella tenía esa influencia y que se dejaba fluir y que mucha información llegaba, incluso como desde ciertos esquemas que nosotros podríamos denominar hoy en día como paranormales, ¿sí? Pero que la información se estaba empezando a generar y que ella tenía que cumplir precisamente como con la labor que le había sido encomendada en aquel momento. John, y eso pasa y ha pasado a través de la historia. Es Claro. algo que voy a decir, que voy a decir y de pronto es un poquito sacado del contexto y de lo que estamos hablando, pero ahora que hablas de eso, hace poco me puse a ver unas entrevistas de Michael Jackson Sí, y el entrevistador le decía, señor Jackson, ¿usted de dónde saca las letras y dónde saca la música de esas canciones que son inolvidables, que pegan tanto, que lo marcan a uno con solo escucharlo alguna vez? Y él dice simplemente que él en sueños a alguien o algo le dice, le habla del tema y él simplemente a la mañana siguiente cuando se despierta simplemente empieza a escribir. Algo muy curioso, ¿no? ujú, sí, es algo muy curioso. Y más aún una Entonces, persona tan reconocida como el mismo Michael Jackson, que de exacto. verdad partió la historia de la música, especialmente el pop, es curioso. Entonces, cuando tú decías esto, lo que le pasaba a Blavatsky, ahí mismo se me vino a la mente eso que le pasaba a Michael Jackson, y mira que entonces podemos decir, eso pasa en todos los momentos, en todas las circunstancias, lo que hace más posible, o sea, hace posible que realmente toda esta información le haya sido dada a ella en este tipo de estados. Claro. Es pertinente que entonces nos metamos en terrenos ya de la obra como tal de Blavatsky. John, entonces, ¿hablaríamos de la obra o empezaríamos a hablar de la teosofía? Ahí es importante tener en cuenta si vamos a hablar sobre la doctrina secreta, y me imagino que hice sin verlo, que son sus principales libros, o sobre su proceso como con la fundación de la teosofía, de la gran sociedad teosófica creada en 1875. Podemos partir en pedacitos, de pronto hablar un poco sobre los principios básicos de la teosofía, la creación de la teosofía, qué ha sido la teosofía hoy y de sus libros. Claro, entonces vení, yo vuelvo y hago esa introducción para que ¿Cierto que quede sí, así John? seguido. Sí, listo, Esas dos entonces. cositas y ya. Bueno, entonces va lo siguiente. Yo creo que sería entonces pertinente que nos metiéramos en terrenos de cómo se formó realmente la sociedad teosófica para conocer un poco más la obra de Blavatsky. Es pertinente que, obviamente, así como conocemos sobre este personaje y nos adentramos sobre algunos detalles de su vida, y de paso, pues vale la pena profundizar. También está a la par lo que sería la sociedad teosófica, una sociedad que se fundó con unos principios, con unos elementos muy claros y que realmente a finales del siglo XIX comienza a obtener una credibilidad muy importante a nivel mundial, puesto que obviamente Madame Blavatsky, a la par de sus demás compañeros, como los hemos mencionado, se esforzaron realmente por darle unas bases a esta sociedad que incluso existe hasta nuestros días. Claro, John. Hay que tener en cuenta que la creación de la sociedad teosófica, como lo dijiste esto anteriormente, fue en 1875, con ayuda del coronel Henry Steve Olcott. Y en la ciudad de Nueva York, valga la salvedad. Muy bien, pero hay que tener en cuenta una cosa muy importante. ¿Quién fue Henry Steve Olcott? Este señor era todo un personaje para la época. Aparte de que era un coronel, también era periodista y también tenía unas grandes cualidades humanistas, y también había hecho una cantidad de experimentos y de trabajos naturalistas. Claro. Él era realmente un personaje porque había tenido cargos importantes en el gobierno, había hecho cambios en la estructura de las leyes en su momento del gobierno de los Estados Unidos. Tenía cartas referenciadas de los presidentes en los cuales hablaban de la gran genialidad y de los grandes aportes que había tenido él. Era un naturalista que se encargaba de hacer verificaciones en los cultivos, y ayudó ayudó a que varias partes de tierras, o sea, a ver cómo lo explico, hacía análisis de terrenos Uh-huh. productivos y generaba ideas para aumentar la producción para poder alimentar a mayor población. El señor
Olcott era una persona bastante entregada al servicio con los demás y era un amante al misticismo, al esoterismo y también pues a la magia y algo a la masonería. Entonces, el encontrarse con Blavatsky, que ya era conocida como una gran medium, que era una persona también ya conocida en el ámbito mágico, le generó a él una gran inquietud porque él venía de hace tiempo también buscando una persona con quien hacer sus alianzas ideológicas de pensamiento mágico y fue la ideal. Por eso hay que rescatar muy bien la importancia de este señor, porque el mero hecho de que haya creado en este año esta sociedad teosófica le dio más que un empuje idealista, fue un empuje político y social muy fuerte. Claro. Definitivamente, pues Blavatsky se rodeó de personas que en cierta medida potenciaron esta obra y en cierta medida pues también dieron la posibilidad de cimentar las bases para lo que sería incluso el conocimiento que ella misma iba a generar en esos años de escritura y en esos años de administración también de la sociedad teosófica, porque vale la pena mencionar de que mientras Blavatsky estuvo al frente a la par de Henry Olcott, como lo mencionas, pues fueron personas que buscaron cimentar las bases de la sociedad teosófica. Igualmente pues arranca en la ciudad de Nueva York y luego se traslada precisamente a la India, y esta sociedad, con todo este conocimiento, con toda la capacidad, con toda la visión que le ponen y el empeño que le colocan estos personajes, pues tiene unos objetivos muy claros que los podríamos mencionar aquí y que están referenciados precisamente también en la obra de Blavatsky, La Doctrina Secreta. ¿Sí? ¿Sí? Estos tres objetivos son los siguientes. El primero de ellos es formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad, sin distinción de raza, sexo, casta o color. Ese principio es supremamente importante. Ojo, también cabe destacar en uno de estos elementos de que quizás la obra de Blavatsky también fue señalada hasta de racista y fue quizás malinterpretada por lo que se generó décadas después, especialmente al comienzo del siglo XX, durante la primera mitad del siglo XX con la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, eso es un detalle que luego vamos a mencionar. Lo segundo es fomentar el estudio comparativo de religiones, filosofías y ciencias. Eso es algo que queda muy claro en la obra, especialmente en la estructura de La Doctrina Secreta. Y tercero, investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Cabe destacar algo, y es que cuando se forma la sociedad teosófica hay un contexto social muy marcado. La religión empieza como a restársele cada vez más como esa fuerte influencia en Occidente. Sin embargo, pues no podemos decir de que la religión también fue un objeto de estudio muy importante. Hay bases incluso que ella toma del judaísmo, del cristianismo para explicar muchas cosas en sus obras, pero igualmente la religión empieza a restársele esa fuerte influencia. Más aún la ciencia en aquel entonces ya se estaba alzando, se estaba reconociendo. El espiritismo estaba en boca, y más aún porque estaba influenciando directamente a todos aquellos buscadores por ser como un medio de contacto directo con el mundo espiritual. Pero la sociedad teosófica lo que hace en cierta medida es acercarse a muchos de estos conceptos y empezarlos a integrar, hacer una muy buena síntesis, pero a la vez muy buenas interpretaciones y un complemento de información que se ve directamente referenciado en la obra de Blavatsky. Claro, John, mira, contra el primer principio es muy poco lo que hay que decir. Contra el segundo principio es claro de que el estudio hace que la mezcla del alma, la ciencia, las artes y la filosofía sean fundamentales para tener el concepto creado de lo que es la verdad. Claro. Ella no lo descarta, y eso es muy importante porque para las religiones donde un solo Dios era el que mandaba, eso es un desacrédito, porque empezando a darle la misma importancia, porque ella le da la misma importancia al arte,
a la filosofía, a la ciencia, al alma, al espíritu, a las creencias mágicas, eso le da una importancia supremamente grande porque lo abarca todo. Y contra el tercero es realmente el conocimiento profundo de Dios. Y esto es muy importante tener en cuenta algo. Ella en sus escritos dice: yo que he estudiado las diferentes culturas, hay diferentes dioses, y si la gente habla de esos dioses es por algo, porque tuvieron que haber existido, porque tuvieron que tener una referencia. Yo no puedo descartar que haya un solo Dios, porque realmente no puede ser así, pero lo que sí es innegable que hay una divinidad. Y eso es lo que realmente busca la teosofía, buscar esa divinidad que está por encima de esos dioses, porque no podemos descartar su poder y su influencia en el ser humano, pero por encima de ellos hay una divinidad, y esa divinidad creadora, y esa es realmente la investigación de las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Claro, me atrevo a complementarte con algo, y es que aquí ya tenemos muy claro esos tres grandes objetivos, ¿sí? Pero también hay un lema que está muy de la mano de la sociedad teosófica, y digamos que fue como su carta de presentación ante muchos círculos y que ha perdurado a través del tiempo, y ese lema dice o reza: no hay religión más elevada que la verdad. Sí, o no hay religión superior a la verdad, estoy de acuerdo. Hay muchos símbolos que expresan realmente a la sociedad teosófica. No solamente tenían un lema o contaban con unos objetivos, no, también hay muchos símbolos. En cierta medida, la sociedad teosófica, formada por Blavatsky, comienza a integrar muchos símbolos a nivel espiritual. Por ejemplo, la estrella de 6 puntas, que la cubre o la envuelve, o la más bien como que la circunda una serpiente como el Ouroboros. No sé si es el símbolo del Ouroboros, la serpiente que se come su misma cola. También está el símbolo del Om, incluso la esvástica es uno de los símbolos más comunes, y vuelvo porque es una de las pequeñas polémicas que vamos a tocar aquí como anécdota de la sociedad teosófica, y es que algunos de los libros terminan siendo también señalados como racistas. Quizás yo me atrevo a decir que es más como la interpretación que se da a posterior. Sin embargo, hay algunas citas que empiezan a ser muy directas en torno al racismo, y yo me atrevería a decir, cuando he leído un poco sobre la obra de Blavatsky, la forma como utilizan el término de raza, pues hay que tocarlo con pinzas, como decimos nosotros, saberlo digerir, saberlo tomar con calma, porque obviamente nosotros mencionamos aquí algunas obras que son importantes. Sin embargo, como todo conocimiento, hay que saberlo depurar, y cada persona tiene que saber sacar lo más importante. La esvástica es uno de los símbolos que adoptaron, o sea, estamos hablando de décadas antes, muchas décadas antes de que se diera toda esa fusión del nazismo y todo el conflicto a través de la Segunda Guerra Mundial. Y para muchos, cuando empezaron a ver la esvástica en el conocimiento que Blavatsky estaba tomando, haciendo la salvedad de la esvástica como un símbolo espiritual, no como un símbolo político o como la bandera de un movimiento político de alguna nación, pues también algunos con el paso del tiempo empezaron a señalar a Blavatsky o a su obra quizás como de racista, y me atrevería a decir que en algún momento de nazista, si es que se puede utilizar ese término. Pero es muy interesante ver cómo a través de la simbología que daba a entender el conocimiento de la sociedad teosófica, se estaba también fusionando una cantidad de símbolos a nivel espiritual que forman parte de las diferentes religiones. Claro, John, es que cuando usted mira el logo, con eso entiende muy bien lo que es la teosofía. Mire, el logo, lo primero que tiene en su parte superior es el Aum, que es la Trinidad, o es el Om en sánscrito. Claro. Es significado como una especie de 3 al lado del número pi. Y esa magnificencia del Om en sánscrito, que es la palabra mayor, que es la eternidad pura, da a demostrar de que ese es el fundamento, por eso lo ponen en la parte superior. Luego sigue la cruz esvástica. Esa cruz esvástica está girando hacia las manecillas del reloj. Eso demuestra la tercera persona de la Trinidad.
Esa es la insignia de la tercera persona de la Trinidad, viéndose del lado de mente, cuerpo y espíritu, que luego los nazis la transforman, porque en la esvástica de la Alemania va hacia el contrario es a la izquierda de las manecillas del reloj, ser contrarios a esa divinidad, y ellos fueron muy claros en su cuando vemos el símbolo de la esvástica nazi, si ves las puntas están hacia la izquierda, Sí. la esvástica del logo de la teosofía es hacia la derecha, hacia las manecillas del reloj, ¿cierto? Se dice que es igual, ¿cierto? Como hay que tener el sistema de evolución, también hay que tener el freno para ella, y eso es lo que quisieron demostrar de alguna manera con la esvástica nazi. Luego sigue el Ouroboros, que es la serpiente que se come ella misma, que significa la sabiduría. Esa encierra un círculo que va a la punta de esta esvástica por encima del OM. Luego sigue los dos triángulos entrelazados, que sería identificado como el sello de Salomón, ¿cierto? O la estrella de David, ¿cierto? Porque lo vemos como una estrella, pero realmente son dos triángulos entrelazados, y dentro de esos dos triángulos es esa cruz egipcia, donde encima de la cruz hay un círculo, y ese representa la resurrección del espíritu. Es lo que más dentro de esta. Entonces, cuando uno mira este logo y interpreta cada uno de sus simbolismos, se da cuenta que realmente los principios de la filosofía teosófica son muy importantes, y que realmente pueden llegar a un conocimiento muy amplio a las personas que lo sepan interpretar de la manera adecuada. En cierta medida, cuando se empieza a leer la obra de Blavatsky, La Doctrina Secreta, ella empieza a describir parte de estos símbolos al interior. Y aquí vemos una mezcla de muchas cosas, desde conceptos del judaísmo, conceptos del hinduismo, conceptos incluso de las antiguas creencias religiosas, filosóficas e iniciáticas de Egipto, a través de esta cruz que nos mencionas. Símbolos también esotéricos muy importantes, como es la esvástica, e incluso símbolos que vienen como desde esa influencia alquimista o muy esotérica, como lo es el Ouroboros. Pero a través de todo ese criterio, de toda esa mezcla, Blavatsky, a través de sus obras, se basa en documentos también muy antiguos, que me imagino ella tuvo la oportunidad de conocer, porque obviamente sus viajes le permiten crecer en un conocimiento, adquirir mucho conocimiento, para poderlo traer incluso hasta Occidente, hacer su propia lectura, y es en esencia como la herencia que nosotros tenemos de ese conocimiento de Blavatsky. Cuando ella publica, o cuando se publica su obra cumbre, La Doctrina Secreta, en 1888, se hacen varias ediciones de esta obra. Y yo quiero mencionar realmente cómo está estructurada La Doctrina Secreta, para que las personas que se interesen en conocer más sobre esta autora, sobre Blavatsky, sepan de pronto a qué se pueden enfrentar a través de su obra cumbre. Realmente La Doctrina Secreta se escribió en 6 tomos, es importante tenerlo en cuenta. Está disponible en la red. Las personas que quieran fácilmente pueden buscarlo, por ejemplo, por Wikipedia, y ahí están los 6 tomos en formato PDF para descargarlo, teniendo en cuenta que hay ediciones impresas ya muy antiguas, o algunas de estas editoriales pues imprimieron muchas de estas versiones, luego no la han vuelto pues como a imprimir. La Doctrina Secreta entonces se compone de 6 tomos. Podríamos decir de que el primer tomo habla mucho de la cosmogénesis, un tema muy muy importante, y se basa en un libro secreto que ella menciona. Son algunos párrafos escritos de forma muy esotérica, muy descriptiva, donde ella va haciendo sus propias anotaciones, donde ella, a medida que va abordando cada uno de estos libros secretos, ella lo dice así, es el libro secreto de Tzian. Ella toma varios de esos párrafos, especialmente 7 de estos párrafos, y comienza realmente a hacer la anotación, su visión, empieza a complementar con conocimiento y a tomar el conocimiento de muchas de estas religiones, para tratar de explicar lo que este libro secreto empieza a traernos, el libro secreto de Tzian, o las estancias de Tzian. El tomo 2 habla del simbolismo arcaico universal. Realmente es un estudio de esos símbolos bajo la construcción o bajo la concepción esotérica. El tomo 3 habla de la antropogénesis, realmente del inicio del ser humano, de la evolución del hombre a la luz de estos conceptos, y ahí es donde toca varios de estos términos, las razas, ¿sí?
que hay que saberlos mirar. Obviamente, parte de lo que ellos plantean aquí de la antropogénesis, pues quizás va muy en dirección contraria a lo que la ciencia nos presenta hoy en día, pero hay muchas personas de mente abierta, muchos incluso científicos, que de todas maneras tienen en cuenta la obra de Blavatsky para quizás hacer sus propias interpretaciones y hacer sus propias lecturas. El tomo cuarto habla del simbolismo arcaico de las religiones del mundo y de la ciencia. Es como es una continuación, como lo mencionan aquí en la doctrina secreta, del estudio de las alegorías y del simbolismo, destacando su importancia para la comprensión de todas las manifestaciones de la sabiduría. Esa es la descripción que le dan al tomo cuarto. El tomo 5 habla de la ciencia, la religión y la filosofía. Vemos entonces cómo ella, a través de ese conocimiento, pues hace sus aportes, su análisis sobre cada uno de estos elementos que muchas veces son irreconciliables o que encuentran un punto fundamental en común entre conceptos para la vida humana, tan importante como es la ciencia, la religión y la filosofía, y vale la pena mirarlo porque son visiones del siglo XIX, por eso es también interesante conocer un poco la obra de esta autora. Y el tomo sexto habla sobre el objeto de los misterios y la práctica de la filosofía oculta, describe el legendario propósito de los misterios y la finalidad fundamental del esoterismo. Eso es muy valioso, yo diría que es uno de los libros que son obligados conocer las personas que quieren ir quizás a las fuentes en algún momento, ir varios tiempo atrás. La doctrina secreta es un libro del siglo XIX, es una colección pues muy interesante que nos permite conocer un poco más cómo se estructuró el esoterismo en el siglo XX, cómo se vive incluso aquí en el siglo XXI, en nuestros días. Isis sin velo también es una obra muy importante. Se publica el 29 de septiembre de 1877, obviamente más de 10 años antes, casi 12 años después de la publicación de la doctrina secreta. Isis sin velo es esa primera exposición, esa primera gran obra de Blavatsky. La versión digital consta de 4 tomos, creo que realmente es así también la versión impresa, y son libros que realmente describen, como se puede leer en algunas de las referencias, la historia del desarrollo de las ciencias ocultas. También habla del origen de la magia o de las raíces incluso del cristianismo en muchos de estos conocimientos. Vale la pena también mirarlo. En esencia, Isis sin velo y la doctrina secreta son las dos grandes obras cumbres, y que cualquier persona va a tener rato para estudiarlo, de la vida de Blavatsky, que son supremamente importantes. También hay otras obras como La voz del silencio, Por las grutas de las selvas de Indostán, donde ella también empieza a escribir parte de esos viajes, Gemas de Oriente, Las claves de la teosofía, Al país de las montañas azules, saca un glosario teosófico, Ocultismo práctico, Gemas de Oriente. La sociedad teosófica hoy es una de las más grandes que tiene información sobre el esoterismo aquí en Occidente. Hay en muchas partes sedes. Hay una sede muy importante en Burma, hay sede en Siam, en Ceilán, en Japón, en Chicago, en Nueva York. Está la principal, que es la de Aidar, o Adiar se llama, sería Aidar o Adiar, me corriges por favor. ¿Adiar? Sí, Adiar. ¿Cierto? Siendo las dos más importantes está la de Aidar y la de Pongloma en Pasadena, California. Una trabaja la de California en este caso lo más académico, y la de Aidar, pues la que es en la India, la más filosófica. De ahí hacia en adelante había una cantidad de controversia porque su legado ha sido transformado, no es la misma ideal que tuvo el señor Blavatsky en su principio con respecto a la filosofía teosófica. Eso ha cambiado mucho. Aquí en Colombia también hay una comunidad creada por el señor Ramón Martínez Rodríguez en 1875. De ahí en adelante se tienen 3 sedes, una en Cali, otra en Bogotá y otra aquí en la ciudad de Medellín, y está abierta para todas las personas que quieran saber sobre la teosofía. Qué interesante, Fernando. Pues igual muchas de estas sedes que están al alcance de las personas, vale la pena pues como
que algunas personas a nivel internacional pues se interesen y cuando escuchen este programa sepan de que obviamente la sociedad teosófica todavía sigue vigente. Dedicarle, yo me atrevería a decir algo o a reforzar algo que nos mencionas. Hablar de Madame Blavatsky es algo extenso, porque realmente la obra de Blavatsky es muy rica en muchas cosas y vale la pena revisarla con calma. Pero hablar de la sociedad teosófica y de la teosofía como tal implicaría también dedicarle un buen tiempo, porque claro, es muy extenso y hay muchas sedes y también pasaron muchas historias e incluso pasaron por las filas de la sociedad teosófica muchos otros personajes reconocidos, como lo mencionamos al comienzo del programa, por ejemplo, Krishnamurti. Pero igual, de seguro, ya con la tecnología, e incluso en las ciudades, podemos estar casi que con un gran nivel de asertividad, mencionar de que hay algunas sedes a las cuales las personas pueden acceder fácilmente frente a este conocimiento y al legado de Madame Blavatsky. Yo quisiera cerrar con un datico que es muy importante en este programa y es para entusiasmar a las personas a que lean un poco más y a que indaguen un poco más. La obra de la doctrina secreta, como lo mencioné ahorita, toca los libros de Xian o las estancias secretas de Xian, pero durante mucho tiempo se decía, hombre, Madame Blavatsky, realmente esas estancias existen, o sea, son un conocimiento oriental, de origen tibetano, realmente ella hace una referencia de documentos que verdaderamente son secretos y tienen que ver con un verdadero desarrollo de la espiritualidad. Y resulta que al parecer ciertas investigaciones y personas que han venido pues indagando al respecto asocian al libro de Xian o de las estancias de Xian a los libros de QT, que son una serie de trabajos realmente ocultos, algunos de dominio público dentro de los círculos religiosos, budistas, digámoslo así, y otros que verdaderamente son más esotéricos aún dentro de esa doctrina. En algunas páginas de la web nosotros podemos encontrar algunas referencias a estos libros y se dicen que el libro de las estancias de Xian terminan siendo como un primer volumen, ¿sí?, sobre estos libros secretos de QT, que es muy importante como uno adentrarse. Y eso lo lleva uno a pensar de que efectivamente en los viajes y en las vivencias que tuvo Blavatsky, a la par quizás de esa preparación espiritual, pues tuvo acceso a esta información y a través de su interpretación de esta información, pues se escriben estas obras que son tan importantes para nuestros días. Yo creo que hemos profundizado bastantico sobre Blavatsky. Cabe resaltar de que hay muchos autores, hemos tocado a muchos otros autores que fueron influenciados por esta obra, hasta el mismo Vicente Beltrán Anglada, al que le dedicamos también una biografía, viene por esta misma línea. Y claro que de la teosofía como tal hay algunas vertientes y se generaron algunas rupturas tiempo después de la muerte de Blavatsky. Pero lo importante y como conclusión es que no podemos invisibilizar a Madame Blavatsky. Es una persona que definitivamente nos dejó un trabajo muy importante, sigue siendo un trabajo vigente desde mi perspectiva, una fuente de consulta para las personas que realmente quieren profundizar y quieren adentrarse a conocer un poco sobre la génesis de muchos de los conceptos que hoy en día trabajamos a nivel de este mundo de lo esotérico, y que realmente el trabajo de Madame Blavatsky es un trabajo que hay que tomarlo con seriedad, con prudencia, pero que nos da una visión muy interesante y muy rica sobre cada uno de esos conceptos de las religiones y de la sabiduría espiritual. Realmente el lema de la sociedad teosófica hacia la verdad es algo que ella siempre quiso reflejar a través de sus obras, y que, como digo, hace falta realmente uno leer la obra de una forma muy objetiva de Blavatsky para entenderla un poco y entender también de que muchas de estas obras hay que leerlas en su contexto. O sea, si lo vemos a los ojos de algunos buscadores de comienzos del siglo XXI, una obra escrita prácticamente durante la segunda mitad del siglo XIX, pues vamos a encontrar cosas con las cuales quizás no vamos a vibrar, pero no por ello no la vamos a descartar.
realmente si aprendemos a leer la doctrina secreta en su contexto histórico, entendiendo un poco la mentalidad, sumergiéndonos a tratar de entender la mentalidad de su autora, de sus vivencias y de la importancia de su trabajo, de seguro vamos a encontrar cosas muy importantes y vamos a encontrar una sabiduría y un conocimiento que es muy práctico, que en nuestros días es muy común, pero que quizás hay muchas más cosas allí en esas líneas que la autora quería decirnos y que realmente una mente abierta y un corazón dispuesto pues puede aprender a leer y va a extraer lo mejor. Obviamente hay que mirarla con mucho respeto, puesto que es una obra que implica un lenguaje muy técnico, muy claro, muy del sánscrito como tal, muchas palabras en sánscrito que hay que saber diferenciar, y que es una obra que también hay que mirarla con lupa para poder entenderla y con mucha prudencia. Es muy importante esa claridad, sobre todo en la terminología, ¿no? Ha sido muy interesante que me hayas invitado hoy también al programa. Invitar a los oyentes que descubran la maravilla que es aprender de esta señora, de todos sus escritos, y esperamos que le haya sido, que es lo más importante, la chispa inicial para ampliar el conocimiento mágico. Bueno, a ti. Mágico espiritual, más sobre todo espiritual. Mágico espiritual. Yo en la charla hablo mucho de la magia, pero hablo de la magia en el sentido espiritual, de cómo despertar en ti ese poder espiritual que todos tenemos. Claro que sí, ¿no? Y de hecho, cuando uno se mete con la doctrina secreta, sí que hay muchos tips para también uno acercarse a despertar gran parte de ese mundo mágico que está latente en cada uno de nosotros. Te quiero dar las gracias igualmente, Fernando, por este espacio, por encontrarnos en esta noche y por hablar de este tema que es tan apasionante y tan importante. Yo sé que nos gusta bastante y a la vez pues nosotros hacemos el ejercicio de aprender y de profundizar y de conocer algunos de estos elementos que quizás para muchos oyentes ya son muy claros, pero que también para muchos otros son quizás un punto de partida y una referencia. Le damos las gracias a las personas que nos han escuchado, que nos escucharon en esta noche, que escuchan este programa. Queremos invitarlos para que sigan comentando en nuestro canal, para que sigan haciendo sus aportes. Ustedes saben que los llevamos en el corazón. Esperamos seguir haciendo otros programas más con invitados e incluso con algunos de nuestros otros compañeros y panelistas, pues que en estos momentos no han podido estar con nosotros, pero que seguro en un futuro no muy lejano van a seguir aportando y dando su conocimiento. Igual esta es la razón de ser para todas las personas que están en una búsqueda, y como lo menciona la doctrina secreta, Blavatsky, la teosofía, aquellos que buscan una verdad que hay que encontrarla también en el interior y generar el propio concepto sobre las cosas. Espero entonces les haya gustado este programa dedicado a Blavatsky. Es para ustedes, me despido. Yo soy JF, esto es Ascensión Azul, los llevamos en el corazón y esperemos vernos muy pronto en otro programa. Una feliz noche.